Al llegar hoy al Salmo 36, amigo oyente, nos damos cuenta que tenemos que acelerar el paso, si no, pues vamos a pasar demasiado tiempo en este libro de los Salmos. Ahora no podemos encontrar un lugar mejor que el estar aquí en los Salmos, como dijimos antes, pero por favor no nos vaya a entender mal. Nunca habrá tiempo suficiente para quedarse y considerar las riquezas inagotables contenidas en alguna porción de las Sagradas Escrituras. Y en realidad quisiéramos quedar más tiempo aquí, pero después de todo el autobús bíblico debe continuar su marcha, ¿no le parece? Pues bien, en el Salmo 36 encontramos un cuadro de los malvados. David es el autor de este salmo. David comienza diciendo lo siguiente, aquí en el versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La traducción Septuaginta, que es la versión griega, cambia esto un poco. Ahora no estamos muy seguros, pero creemos que probablemente se acerca mucho más al original que nuestra propia traducción. En la Septuaginta dice, el malvado tenía un oráculo de transgresión en su corazón. ¿Y cuál es ese oráculo de transgresión en el corazón? Bueno, dijimos en nuestro programa anterior, al terminar, que es la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, la naturaleza adámica. Y el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es una progenie repugnante lo que sale del corazón humano. Y eso, digamos de paso, es citado por el apóstol Pablo allá en la epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 18, donde dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí tenemos una revelación del malvado, porque usted puede apreciar que del corazón salen estas cosas, y vemos eso en la traducción. El malvado tenía un oráculo de transgresión en su corazón. Esa vieja naturaleza pecaminosa que tenemos, y esa es una respuesta a aquellos que dicen que dejemos que nuestra conciencia sea la que nos guíe. Pues bien, amigo oyente, su conciencia no es su guía. El Espíritu Santo es su guía. Su conciencia puede ser un termómetro o un barómetro que le puede indicar algo después que haya hecho alguna cosa, si lo tendría que haber hecho o no. Pero el Espíritu de Dios es su guía, y su conciencia es aquello que le hace sentir a uno cierto resquemor o remordimiento. Así es que tenemos esa vieja naturaleza dentro de nosotros, y allí no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos pueden hacer declaraciones muy grandes en la actualidad. Y en el versículo que sigue podemos ver lo siguiente. Leamos la primera parte del versículo 2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. El escritor Matthew Henry, en su comentario, hace la siguiente declaración que resulta bastante interesante en conexión con lo que hemos dicho. Los pecadores se destruyen a sí mismos. Ellos se destruyen a sí mismos al ser personas que se lisonjean a sí mismos. Satanás no los podría engañar si ellos no se estuvieran engañando a sí mismos. Pero, ¿quedará el engañador para siempre? Hasta aquí el comentario de Matthew Henry. Y pensamos que una de las cosas con las cuales los perdidos tendrán que vivir a través de toda la eternidad es con su vieja naturaleza, y tendrán que aprender a aborrecerla. Eso es lo que hará de ellos su propio infierno dentro de sí mismos, podemos añadir. Siguiendo adelante ahora, podemos leer en la primera parte del versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. En cierta ocasión había un señor en un campo deportivo, un hombre que parecía muy distinguido, jubilado ya, y con una posición social muy buena, pero lo único que salía de su boca eran palabras de iniquidad. Con cada aliento él tomaba el nombre de Dios en vano. Ahora leamos lo que dicen aquí los versículos 3 y 4 de este Salmo 36. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Lo que en realidad él está haciendo es planeando en su cama lo malo que va a hacer al día siguiente. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Es en realidad un cuadro tremendo, espantoso. Ahora en los versículos 5 al 7 tenemos un cuadro de Dios, de lo que Dios es. Escuche usted. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Estas son palabras maravillosas, palabras bendecidas,
Y este es el Dios que el hombre está rechazando. Este es el Dios del cual el hombre no tiene ningún temor. Los malvados no conocen a este Dios y no saben lo que es el estar protegidos bajo la sombra de sus alas. Y ese es el lugar donde se pueden refugiar los justos. Me gusta hablar de las alas de Jehová. Lo hicimos allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, ¿recuerda usted? Cuando Dios le dijo a Israel, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Nosotros podemos encontrar bajo sus alas seguridad y reposo, y también el calor de su amor. Usted recordará lo que el Señor Jesús dijo a Jerusalén. «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste»? Y este es el Dios que muchos están rechazando en la actualidad. El salmista concluye este Salmo 36 con las siguientes palabras. Leamos los versículos 11 y 12. «No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! David se está dirigiendo a Dios. Esta es una oración, y aquí en esta sección, él ora que Dios continúe derramando su misericordia y su gracia hacia él, para que él no caiga bajo el malvado. Creemos que esto es algo sobre lo cual cada creyente debería orar. Usted y yo nos encontramos en un mundo malvado, muy malo. Mi oración siempre ha sido, Dios, no permitas que caiga en las manos de los malvados. Y así llegamos ahora al Salmo 37. Y podemos notar que es un salmo de David también. Este era uno de esos salmos conocidos como acrósticos, es decir, un salmo en el cual se utiliza el alfabeto en hebreo. Cada versículo o sección puede comenzar con una letra del alfabeto hebreo. Usted puede notar que este salmo tiene unos 40 versículos y puede utilizar cada letra del alfabeto hebreo, comenzando con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., hasta el final. Y nosotros tenemos lo mismo en la actualidad. Esa es la manera en que enseñamos a los niños. Recuerdo que cuando era pequeño tenía un libro en el cual podía aprender las letras del alfabeto. Tenía, por ejemplo, la letra A para un auto, la B para bote, la C para caballo, y un dibujo para ilustrar cada una de estas cosas. Esa es la manera como comenzábamos a aprender el abecedario. Pues bien, eso es lo que uno tiene aquí en este salmo, y es un salmo que ha sido de una gran bendición al pueblo de Dios a través de las edades, y muy a menudo se aplica erróneamente. Notemos lo que dicen los versículos 1 y 2, los primeros dos versículos. «No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán». Esto es algo que aparentemente molestaba a David mucho, y también lo encontraremos más adelante mencionado por otro salmista en el Salmo 73, un salmo de Asaf. Él tuvo que enfrentar este problema tan perplejo, digamos de paso. La razón que uno halla aquí, y especialmente en el Antiguo Testamento, es que Dios prometía a los creyentes en ese entonces prosperidad material. Él no ha prometido eso a los creyentes en la actualidad. Nuestra esperanza no se encuentra en esta tierra. La esperanza de Israel estaba en esta tierra. Por tanto, cuando el hombre de aquel entonces, de aquel día, miraba a su alrededor y observaba que los malvados prosperaban, podía ver que un hombre malo recogía una gran cosecha de sus campos, que la lluvia caía sobre su sembrado, y más adelante uno podía ver que el hombre justo estaba pasando por serias dificultades. Y eso era bastante difícil para el hombre de Dios, comprender lo que estaba ocurriendo. David observaba eso y él llegó a la misma conclusión a la que llegó Asaf. Y usted puede apreciar eso si lee el Salmo 73, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad. Pero Asaf dijo que él vio lo que ocurriría al final, que los malvados serían cortados, y aquí se nos dice que a ellos les pasará lo que les sucede a la hierba. Hace muchos años atrás, había personas que se preguntaban por qué Dios permitía a Hitler hacer lo que estaba haciendo. Él casi triunfa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué permite Dios que aparezcan personas así? Pero hoy nos podemos preguntar, ¿dónde están esas personas en el presente? Simplemente tenemos que darle tiempo a Dios. Él tratará con ellos. Lo que uno necesita considerar es el final de los malvados. Aquí Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer si esto es un problema que nos molesta. Hay varias cosas que uno puede hacer si quiere resolver este problema. Leamos el versículo 3 ahora. «Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad». Esta es una promesa al pueblo terrenal de Dios. Dios le dice a ellos, ustedes no necesitan preocuparse en cuanto al malvado. Confíen en el Señor y Él les cuidará.
Luego en el versículo 4 leemos, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y amigo oyente, eso es para ellos, y lo es también para nosotros en el presente. Ahora, yo no sé si Él le va a dar algo a usted que sea material. Tampoco estoy seguro de que Él lo bendecirá en sus negocios. Pero debo decir lo siguiente, Él ya lo ha bendecido a usted con bendiciones espirituales, y Él permitirá que le lleguen a usted lluvias de bendiciones espirituales tan grandes como las que pueda soportar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, aquí dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Eso es lo que debemos hacer. Y en el versículo 5 encontramos algo más. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hay muchos creyentes en la actualidad que están criticando, están hallando faltas con Dios, amigo oyente. Ellos no han encomendado su camino al Señor. Aquí dice, confía en Él, y Él hará. Dele tiempo a Dios, amigo oyente. Él obrará las cosas en su vida. Dios es bueno. Usted sabe que los perdidos tienen la idea de que Dios es terrible. Usted puede observar los ídolos que ellos tienen. Son espantosos. Y hay muchas personas en la actualidad, algunos creyentes, que no creen que Dios es muy bueno, que es una especie de tirano, de villano. Él no se volverá contra usted, amigo oyente. Él nunca hará eso. Él es su amigo. Él le ama y quiere salvarle. Pero usted tiene que encomendar su camino a Él. Usted puede darse cuenta de eso. Bien, eso no es todo. En la primera parte del versículo 7 de este Salmo 37 leemos, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Simplemente descanse en el Señor. Qué maravilloso es poder descansar en Él. En la segunda parte del versículo 7 leemos, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No permita que eso le moleste a usted en nada, amigo oyente. Luego en el versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No se ponga demasiado tenso. Deja la ira y desecha el enojo. En otras palabras, no pierda la paciencia, no se turbe, no esté demasiado ansioso. Y en la segunda parte de este versículo 8 continúa, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No piense que usted puede salirse con la suya, amigo oyente. Si usted es su hijo, es decir, un hijo de Dios, usted se crea verdaderos problemas y trata de escapar de lo que merece. Pasamos ahora al versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios verá que eso suceda, amigo oyente. Luego en la primera parte del versículo 11 leemos, pero los mansos heredarán la tierra. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios va a colocar a su pueblo en esta tierra algún día. En cierta ocasión un predicador hizo la siguiente declaración. Dios va a salvar a tanta gente que no habrá suficiente lugar para ellos en este planeta, así es que Él tiene que tener al cielo para poner allí a aquellos que sobran. Creemos que eso es lo que quiso decir este hombre. Bueno, no creemos que él usó el término sobran, pero permítanos decirle, amigo oyente, que el cielo no ha sido preparado para recibir lo que sobra, sino que es para la iglesia. Y que aquí habrá en esta tierra gente terrenal. Notemos ahora lo que dice el versículo 14 de este Salmo 37. Los impíos desenvainan espada. La Escritura deja bien en claro que si uno desenvaina la espada, uno también perecerá de la misma manera. Ahora en el versículo 16 leemos, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Cuando uno puede viajar y visitar los hogares de los creyentes, uno puede entrar a los hogares de los ricos y también al de los pobres, y ha sido nuestra experiencia que los santos, los creyentes más felices, son aquellos que no tienen muchas posesiones materiales en este mundo. Dios tiene cuidado de esas cosas. Ahora hay algo que debemos notar aquí en el versículo 20. Mas los impíos perecerán. Usted debe permitir que Dios se haga cargo de eso. Él está obrando en eso, y Él será quien trate con eso. En el versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Es decir, son establecidos por Él, por Jehová, por el Señor, sobre un fundamento que vemos como una roca, y esa roca es Cristo. En la segunda parte de este versículo 23 dice, y Él aprueba su camino. ¿Está el Señor aprobando su camino hoy, amigo oyente? Él podía señalar a Job, y Job no era de ninguna manera perfecto, como hemos podido ver cuando estudiamos su libro. Sin embargo, Dios aprobó a Job. Pasemos ahora al versículo 29 de este Salmo 37.
Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Dios está cumpliendo su promesa a Abraham y a los hijos de Israel. Él les había prometido bendiciones terrenales. Él no prometió eso para usted ni para mí. Nosotros somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Usted va a llegar a confundirse si trata de decir que Dios ha prometido eso para usted. Hay algunas personas que son bendecidas así. Hay algunos creyentes que están siendo bendecidos con cosas materiales. Debemos decir que eso es un excedente que usted recibe, que es una bendición agregada. Y si Dios lo ha bendecido a usted de esa manera, usted tiene una tremenda responsabilidad. Sentimos pena por algunos de los ricos porque ellos no están utilizando el dinero de la manera en que debieran estar utilizándolo para Dios en el presente. Ahora en el versículo 37 de este Salmo 37 leemos, «Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz». Y Dios, amigo oyente, verá que eso se cumpla. El versículo siguiente, el versículo 38, dice, «Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida». Tome usted nota de eso, amigo oyente. Eso es tan cierto como la ley de la gravedad. Dios va a hacerse cargo de ese departamento. Y llegamos así al Salmo 38. Este es un salmo llamado penitencial. Así es como se llama este Salmo 38. Encontramos a David en una angustia profunda. Su cuerpo se está consumiendo. No tenemos ninguna información de la enfermedad que él tenía. Antes habíamos visto que él le había dado gracias a Dios por su sanidad. Y aquí en el primer versículo de este Salmo 38 tenemos que él dice, «Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira». Y luego en el versículo 4 dice, «Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí». Ni usted, amigo oyente, ni yo tampoco podemos llevar nuestras cargas, ni tampoco la carga del pecado. Él dice en los versículos 5 al 7, «Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne». En cierta ocasión, un médico al leer este salmo, expresó que hay muchas personas que creen que David tenía una enfermedad venérea. Pero él dijo que personalmente no lo creía. Dijo que eso lo había enseñado en la facultad de medicina. Y entonces le preguntó a su pastor, ¿qué era lo que él pensaba en cuanto a esto? Pues bien, le respondió el pastor, no creemos que David se hallaba sufriendo de esa enfermedad. Y pensamos que el Señor Jesucristo tampoco tenía todas las enfermedades. Y amigo oyente, estamos de acuerdo con esta respuesta porque hay personas hoy en día que piensan que el Señor Jesús llevó todos nuestros pecados también y que Él tenía nuestras enfermedades. Pero debemos decir que eso no es cierto. En su nacimiento era santo lo que se había concebido. Y Dios dijo en su temprana vida en este mundo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Y más adelante en la cruz, cuando Él llegó al final de su vida, Él dijo, «¿Quién de ustedes me acusa de pecado?». Y se nos dice que Él era santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores. Y Él era santo cuando llegó a la cruz. En aquellas primeras 3 horas, el hombre hizo lo peor que podía hacer. Pero Dios, en las últimas 3 horas en la cruz, hizo lo mejor, porque Cristo tomó sobre sí el pecado de todo el mundo. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado aquí. Fue el pecado del mundo lo que Él llevó, y cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, está hablando de la enfermedad del pecado. ¿Quiere saber la respuesta a eso, amigo oyente? Escuche lo que dice Simón Pedro allá en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24. Creemos que él sabía de lo que estaba hablando cuando dijo, «Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Ahora, ¿sanados de qué? ¿De enfermedad? No, amigo oyente, de pecado. Él llevó nuestros pecados y no era necesario que tuviera un cuerpo enfermo, porque la enfermedad es el resultado del pecado. Y amigo oyente, no había pecado en Él. Él era el sacrificio perfecto que fue a la cruz. Es algo verdaderamente terrible decir que el Señor Jesucristo tenía toda clase de enfermedades cuando fue a la cruz. Es una declaración terrible el decir una cosa así. Bien, amigo oyente, se nos ha agotado el tiempo por hoy y vamos a detenernos aquí y vamos a estudiar en nuestro próximo programa, Dios mediante, el salmo que sigue en este libro porque es necesario que sigamos avanzando hacia adelante.